tardes, Dios le bendiga mis amados hermanos, bienvenido al programa de Compartiendo el Pan de Vida en Familia. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Amados hermanos, aquí estamos trabajando para el Señor y hoy nos toca el libro de Crónicas. Antes déjenme decirles que somos una pequeña fundación, por ahora pequeña porque sabemos que todo lo de Dios es grande. Es una fundación que se llama Portal de Jehová en la Tierra. Es una fundación de Jehová. Es una fundación que se trabaja para ayudar al prójimo con amor. Si tú quieres aportar algo, estamos a tus órdenes. En nuestra página web se llama fundacionportaldejehová.fun. Ahí puedes conectarte, contactarnos y buscarnos para cualquier información o cualquier donación que deseas dar de corazón. Entonces, mis amados hermanos, esperamos que ustedes estén bien, porque nosotros estamos bien, y que este inicio de semana sea de gran bendición para todos ustedes, porque de verdad que este es un inicio de semana en victoria. Empezamos este inicio de semana con ayuno y oración por todas las almas, porque el que ama las almas ama a Dios. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu comprensión. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra en unión a aquellos que se quieran unir a nosotros para estudiar tu palabra. Gracias porque nos has sanado, Señor, de esa gripe. Te ruego que sane a todos aquellos que aún siguen enfermos, Señor, que seas tú teniendo misericordia de ellos y puedan ser sanos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo Dios, por permitirnos estar aquí, unidos en familia, buscando tu presencia, escudriñando las Escrituras en obediencia a ti, Señor mi Dios. Te ruego que este mensaje llegue a los corazones de muchas personas y puedan también sentir esa pasión por investigar, por escudriñar tu palabra. Se lo pedimos en nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Y vamos a estar leyendo este libro. Vamos a compartirlo de 5 en 5 para que se haga más dinámico. Y daremos la Pero respuesta. primero vamos a dar la respuesta de, gracias Sinaí, gracias Ezequiel, del capítulo 9 de Primera de Crónica de la clase pasada. Amén. Amén. Y las respuestas son: ¿dónde fueron escritas las genealogías de Israel? Según Primera Crónicas 9:1. La respuesta es en el libro de los reyes de Judá. ¿Quién era el primogénito de los silonitas? Primera de Crónicas 9:5. La respuesta es Asaías. ¿Quién era el portero del tabernáculo? Según Primera de Crónicas 9:21. La respuesta es Zacarías, hijo de Meselemías. ¿Quién hacía los perfumes? Según Primera de Crónicas 9:30. La respuesta es alguno de los hijos de los sacerdotes. ¿Cuántos hijos tuvo Asael? Según Primera de Crónicas 9:44. La respuesta es 6. Amén. De los hijos de Zera, según Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 6, la respuesta la damos hoy, ¿no? Sí. La respuesta es Joel y 600 hermanos. ¡Wow! 600 hermanos. Bueno. Y la otra pregunta sería, y de los hijos de Benjamín, según Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 33. La respuesta es Saúl. O sea, Saúl es hijo de Benjamín, o sea, de los descendientes de Benjamín, de su descendencia. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo entonces capítulo 10 de Primera de Crónica, que tiene 14 versículos. Entonces vamos a pedirle a Ezequiel que nos lea los primeros 5, Sinaí los segundos 5, y yo leo el resto. Josías lee 4. Amén. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.
Los filisteos pelearon con Israel y huyeron delante de los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Bueno, en los últimos 10 versículos del capítulo 9 recitaban el linaje del rey Saúl, y luego en este capítulo repite las circunstancias de la muerte de ese monarca, presentando así la instrucción del reino de David, la introducción al reino de David. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Estos eran los que acompañaban en la batalla a Saúl cuando él reinaba. Había otros hijos que quedaron en casa y no murieron, pero a pesar de eso, de todos modos, a pesar de que el único que era el hijo que consideraba Dios era Jonatán, tuvo que morir en esa batalla. Al menos hasta donde se sabe, fue uno de los que murieron. Lamentablemente sí. Y se agravó la batalla sobre Saúl y le alcanzaron los flecheros, y fue por los flecheros herido. ¿Saúl? Sí. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y pásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía gran miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Bueno, él cometió lo que conocemos nosotros como suicidio. Sí. Él comenzó bien porque obedecía las leyes de Dios y terminó mal. El fracaso en derrotar a los enemigos internos, que eran obstinados, envidia y orgullo. Por lo tanto, el enemigo de afuera, los filisteos, lo derrotaron. Eso debe ser una lección para nosotros, amados hermanos, que no podemos dejar que la envidia y el orgullo, nuestros enemigos internos, nos superen o nos dominen. Y como su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Y se acabó. Se acabó con su vida. Se acabó con su vida. Qué triste, ¿verdad? Se suicidó. Se mató Saúl. Eso es una gran tristeza, mis amados hermanos. Pues en el libro de Crónica también lo leemos, desde 1 Samuel, pero este está como más profundo. Y lo peor es que viene y su escudero y hace lo mismo. Repite. Qué tristeza. Bueno, Sinei, léelo del 6 al 10, por favor. Claro. El versículo 6, ¿cierto? Sí. Dice así: leo la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Asimismo murió Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que había huido, y que había muerto Saúl y sus hijos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Pues lo que vemos aquí es que cuando él se apartó de Dios, cuando el rey Saúl se apartó de Dios, la calamidad no solo vino para él y para su casa, pues aunque murió él y sus 3 hijos, también vino para todo el pueblo de Israel. Y los filisteos tomaron las ciudades Murió los con sus otros- 3 hijos, ¿verdad? Sí, dice el versículo 6. Así murió Saúl y sus 3 hijos y toda su casa. Murió juntamente con él. Esto es lo que pasa cuando nos apartamos de Dios. No nos alegra ni tampoco debería alegrarnos, sino debemos pedirle a Dios que nos libre de hacer algo así, de alejarnos de Él. Porque no solo va a venir destrucción para nosotros y los nuestros, sino también para todos los que nos rodean, como fue en el caso de Saúl, que los habitantes de Israel huyeron y los filisteos habitaron en estas ciudades. Dice el 8. Y al día siguiente llegaron los filisteos para despojar a los muertos. Hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Y luego que le hubieron desnudado, Eso sí es fuerte. ¿Qué le hizo? Que sus enemigos hallaron a Saúl
en el monte Gilboa, suicidado. Sí. Demuestra la cobardía que tuvo el rey. Por eso no nos podemos apartar de Dios. Entonces, y luego que lo hubieron desnudado, tomaron su cabeza y sus armas y lo enviaron todo a la tierra de los filisteos, por todas partes, para que diesen las nuevas a los ídolos y al pueblo. O sea, después de que encontraron a Saúl muerto en el campo de Gilboa, los filisteos se llevaron su cabeza y sus armas y lo hicieron, o sea, hicieron como un desfile por todo el pueblo filisteo para que vieran que habían derrotado a Saúl. Para que hacerles creer que ellos lo habían derrotado. Eso, para hacerles creer que ellos lo habían derrotado. Y dice el versículo 10, y con este termino: y pusieron sus armas en el templo de su Dios, Así y colocaron la cabeza en el templo de Dagón. O sea, que encima de que lo llevaron por toda Filistea, también pusieron las armas que él tenía, las armas de Saúl, en el templo de un dios pagano. Y colocaron su cabeza en el templo de Dagón, como un recordatorio de lo que había pasado, de que ellos básicamente habían conquistado el pueblo de Israel y matado a su rey. Pero Dios no se quedaría con eso, porque Dios hace venganza. Así es. Y aunque el pueblo de Israel sufrió por la desobediencia de su rey, Dios tendría misericordia de ellos más adelante. Amén. Amén. ¿Ya leí hasta el versículo 10? Muy bien, ahora viene Josías. Gracias, Señor, por tu intervención. Amén. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 10. Entonces Versículo me 11. toca leer el 11. Leemos la palabra bajo la visión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: y oyendo todos los de Jabes de Galad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, el siguiente versículo, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y su cuerpo y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de la encina en Jabes y ayunaron 7 días y ayunaron 7 días. Bueno, estaban de luto Claro. porque David murió, Saúl murió. Bueno, ok, aquí nos podemos dar cuenta de que ellos eran fieles a Saúl y de que quedaban los huesos de Saúl, porque no dijeron y enterraron su cuerpo, no, enterraron sus huesos ahí. Pobrecitos. Significa que los filisteos lo pusieron ahí y el cuerpo de Saúl se pudrió y nada más le quedaban los huesos ahí. Sí. Y lo que enterraron ellos fueron los huesos, o sea que se dieron cuenta de lo que hicieron los filisteos tiempo después, porque enterraron sus huesos. No supieron. A menos que los filisteos sean tan macabros para quitarle la piel y la carne y dejarle solamente los huesos. Pero no creo, cuando eso la gente no era así. No creo que sea así. Bueno. No, fue que le arrancaron la cabeza, dicen otros. Y nada más le enterraron el cuerpo, pero aquí dice sus huesos, o sea que no tenían piel, no tenían carne, solo tenían huesos. Wow. Y desde ahí el hombre supo cómo era el cadáver de una persona, cómo eran los huesos de una persona. ¿Por qué? Porque vieron los huesos de alguien guindados en un lugar. Wow. Bueno, el versículo 3
No, el versículo... Sí, el versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina para indagar. Ok, es verdad, él consultó a una adivina. ¿Cuándo esas las adivinas eran las brujas? Claro que era una vidente que veía el futuro. Pero consultó a una adivina. ¿Para qué? Para esto. No lo va a decir, creo. Y no consultó al Señor. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ajá, ahí podemos ver un detalle importante. El rey Saúl no hubiera muerto en esa batalla. Si no hubiera consultado a la divina. Porque ahí lo dice, por esta causa lo mató. Claro, si él hubiera ido donde Dios, se hubiera rodeado con eso acá, Dios lo hubiera ayudado. Sí, pero acá después se volvió a corromper y... Claro, echó la porque pala. Que tenía una Dios mujer. tenía una mujer corrupta, por eso es que la luz no debe estar con las tinieblas, porque ella al final lo volvió a convencer para que hiciera lo malo. Ajá. Pobrecito Nabote, ¿no? Ay, sí. ¿Ya terminaste, Ociel? Sí, ya no hay más versículos. ¿Hasta De dónde este Del llegaste? capítulo 10 hasta el 14. Ok. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias a todos. Amados hermanos, saquen sus propias conclusiones, hagan sus propias preguntas y dennos las respuestas. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, mis amados hermanos, y ahora mis hijos con las preguntas. ¿Amén? Más preguntas. Del capítulo 10 de Crónicas son: ¿quiénes pelearon con Israel? Primera de Crónicas capítulo 10 versículo 1, los filisteos. ¿A quién mataron? Primera de Crónicas capítulo 10 versículo 2. Esa la respuesta la daremos mañana. ¿En dónde colgaron la cabeza de los hijos de Saúl? Primera de Crónicas capítulo 10 versículo 10. ¿Y cómo murió Saúl? Primera de Crónicas capítulo 10 versículo 13. Amén. ¿Qué alcanzó a Saúl en la batalla? Según Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 3. La respuesta será en una próxima lectura. Bueno. Amén. Luego disculpen mis amados hermanos, ahora sí. Luego, por lo que tomaste, según Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 9. Y la respuesta dará más sentido a esta pregunta mañana. Sí. Mis amados hermanos. ¿Ya? Sí, señora. ¿Esas son todas? Solamente son dos. Ok. Bueno, mis amados hermanos, aquí está para que mañana hagan esa hermosa tarea. Y vamos a pedirle a José que ore por todos nosotros para que Dios nos dé protección. Amén. Amén. Padre Santo Celestial, mi Dios, vengo en tu presencia, Señor, dándote gracias por este día, dándote gracias por un día más de vida, Sí, y sí. te doy gracias por este programa, Señor. Así Te pido, es. Señor, que estés tú, mi Dios, protegiéndonos a todos nosotros Así del es, mal, Señor. protegiendo nuestros oídos, nuestra boca, nuestra Oh, sí, vista, Señor. Señor. Protege nuestra alma, Señor. Te lo Protege nuestra vista de ver cosas malas, de ver cosas de Te lo terror. rogamos, Padre. Protege nuestros oídos de escuchar cosas malas. Así Y es. protege nuestra boca, Señor, de decir malas palabras. Así es. Protege nuestra vida, Señor, y nuestra alma de hacer el mal, Señor. Sí, Protégenos, Señor. Señor. Protégenos de lo malo y protégenos de hacer el mal. Te lo pido, Jehová. Sí, En Señor. el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, y esto es todo por hoy. Que Dios me lo bendiga. Acuérdense, mis amados hermanos, que si le somos fieles a Dios, Dios no nos dejará en vergüenza. Este hombre lamentablemente consultó a una divina y se mató. Y como dice, se suicidó. Dice, y así murió Saúl y sus 3 hijos y toda su casa murió juntamente con él. El que se mete con Dios le va mal. Es mejor obedecer que dar en rebeldía, porque de rebeldía no ganas nada. Que Dios nos perdone a nosotros si le hemos faltado en algún momento y que Dios nos ayude a ser obediente y no desobediente. Sentimos mucho la muerte de Saúl, pues no nos alegramos del mal de nadie. Sentimos mucho dolor que él haya muerto de esa forma junto a sus hijos.
Confiamos en el Señor que sus hijos hayan alcanzado, aunque sea el perdón, en su último día de muerte, para que estén allá arriba, en el seno de Abraham, hasta que todos nos juntemos. Amén. Bendiciones de lo alto. Y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.